La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Bienvenido a su programa de Mundo Cristiano en el día de hoy con nuestro hermano Carlos. Contento, Arturo, como cada lunes, con nuestra audiencia que está allá en su casita, que nos escuchan y también compartir contigo como cada lunes. Ok, en el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. ¿Por qué, Carlos, nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios? O Es sea, el tema. ¿por que qué le vamos a- hacemos caso a un libro Es cierto. de tanto tiempo? ¿Y por qué tiene que ser la Biblia y no otro? Exactamente. Porque vamos a ver, y en solo tenemos que, porque usted mismo que está en su casa y usted es cristiano, ¿y por qué tú entiendes que la Biblia es la palabra de Dios y no es otro libro? Entonces eso tiene que tener... ¿Por qué veraz y no falsa? no Oye, falsa, ¿por por qué eso. completa? Entonces necesariamente nosotros debemos de dar razón el por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso lo vamos a demostrar, Carlos, a través de algunos minutos que estaremos dando algunos datos contundentes con relación a este libro singular, este libro tan importante e interesante. Antes de unos minutitos para dar informaciones con relación a la vida de la iglesia, recordándoles que los domingos a partir de las 9 de la mañana tenemos nuestro culto a partir de las 9 con la escuela bíblica y luego ya el culto de acción de gracias. Les recuerdo también los martes tenemos lo que es verdades bíblicas y los jueves también a partir de las 7 de la noche tenemos culto a partir de las 7 de la noche y los sábados los jóvenes 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde los jóvenes, dirigidos por los jóvenes pero para toda la iglesia. Y nada, anoten la fecha para el 12 de noviembre. Hay un concierto que vamos a estar llevando a cabo, un concierto exaltando, Exáltale. exáltale, música de ayer y hoy. Así es. La música de ayer y hoy es el tema, ya ustedes saben, eso será ya para el mes de noviembre, el mes de la familia, pero ya nosotros estamos ya dándole, ¿verdad? Haciéndole mención para que usted se anime. Se vaya preparando. Exactamente, claro que sí, claro que sí. Y nada, si usted quiere sintonizarnos nuevamente, usted puede hacerlo a través de Ismavisión 54 a partir de las 5:30 de la tarde. Usted puede hacerlo también a través de Mundo Cristiano IDP. Usted puede también sintonizarnos en el 54 para toda la región este y también en Blue Telecom a través del 74 allá en Punta Cana y Bávaro. Así es. Y por los medios sociales. Ahí también. también. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, nosotros en este mes, Carlos, que estamos inmersos, ya se inició el pasado jueves, el pastor inició con el primer tema de la Biblia, el viernes también, y durante todo este mes estaremos hablando todos los temas enfocados en la Biblia, la autorrevelación de Dios, Carlos. Así es. Y nada, señor, ¿y por qué el mes de septiembre? Bueno, el mes de septiembre, recuerda que el mes de septiembre fue donde por ley República Dominicana, debido al pastor Álvaro Vicioso Santil, para el año 1984, él tiene la idea, le nace la idea de querer un día especial, septiembre, y se toma el mes de septiembre por el mes que se entiende que el mes donde se terminó de traducir la Biblia al español, y por eso se hace coincidir en el mes de septiembre. A modo de introducción damos esto para que ustedes sepan el por qué, si alguno no lo entiende, no sabe por qué. Entonces Álvaro Vicioso Santil no pudo, en varias ocasiones intentó, pero había del mismo concilio de la Iglesia Evangélica Dominicana, un diputado en el Congreso del PRD para ese entonces, de nombre David Escoto Veloz, y él le presenta el proyecto, él entendió lo interesante, David Escoto Veloz lo presenta en la Cámara de Diputados y en primera lectura, puesto de en pie, es aprobado dicho proyecto de ley en el año 1984. Así es. Ávila. Así que un aniversario más para este 27 de septiembre estaremos celebrando y como siempre nosotros acá en la ciudad de La Romana tenemos un hermoso monumento Así es. dedicado a la Biblia, a la palabra del Señor. Así es. Y nada, Carlos, inmediato entramos al tema.
el por qué la Biblia, nosotros como cristianos entendemos que es la autorrevelación de Dios, la palabra de Dios, y no otro libro, Carlos. Así es. Es importante entender qué es la Biblia, y la Biblia es la revelación. Sí, el pensamiento de Dios revelado al hombre. Sí, lo que quería Dios que el hombre supiera para entender los caminos de él. Ciertamente, ciertamente, porque a veces, Carlos, como que se entiende como muchos entienden. Un libro histórico, De ¿verdad? que, cierto, es un libro histórico que narra la historia de la redención del hombre, obviamente. Como argumento como de un argumento. mensaje que Dios quería Ciertamente. plasmar en nuestras vidas. Claro que sí, pero otros lo tienen como un libro de citas morales, como Motivacionales. Supérate. Supérate los 10 pasos para tener éxito en las El negocio. finanzas, cómo puedo acercarte a los 5 En tu pasos matrimonio. todo ese tipo de cosas, aunque sí Y te va a hablar, exactamente. obviamente, pero no es la forma. La Biblia es un libro, Carlos, como tú decías, histórico, de historia, pero de la historia de la redención. ¿De qué manera? Y que inicia, obviamente, con la creación en el capítulo 1 y 2, pero que en el capítulo 3, ahí vemos que pasó, que el hombre cae, y en el versículo 15 Dios promete redención a través de la simiente de la mujer. Entonces, no le vamos a ir, ¿verdad? Porque ahorita entonces le estaremos diciendo con más detalle todo lo que está, ¿verdad? Entonces, la revelación general, Carlos, nos hace entender de que hay un ser superior. Así es. Y lo dice el Salmo 19, que la creación cuenta... La misma creación cuenta la grandeza de Dios. Del Dios. Sí, el ser humano ni siquiera necesita la Biblia para tratar O sea, conocer la revelación general, de que Exactamente. hay algo superior. El ser humano, su naturaleza, si tiene en su interior esa parte que te hace a ti depender de un ser superior. Cierto. Que te dice a ti, yo no estoy solo, alguien me creó y me creó con un propósito. Exactamente. Y si vemos toda la historia de la civilización, cada civilización de esa trataba de buscar a esa persona y le ponía nombre y trataba de hacer una imagen basada en esa persona, porque eso estaba dentro del hombre. De hecho, el mismo Romano lo establece, que Dios se lo hizo saber dentro de sí. Dentro de Dicho sí, que sea de exactamente. paso, cuando Dios inicia su revelación en el libro de Génesis 1, recuerda cómo Él inicia. Él no inicia presentándose, yo soy Dios. Él dice, no, creó Dios, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Que él inicia presuponiendo de que el hombre sabe que hay un Dios, porque ya Él se lo hizo saber. En su conciencia, el hombre sabe que hay un Dios. O sea, esa revelación general especial. Y que necesita de ese Dios. Exactamente. Que eso es importante. El ser humano tiene esa necesidad de ese ser superior, de Claro depender de ese ser. Claro que sí. Pero ahora, Carlos, esa revelación especial, ejemplo, la mente de Dios, lo que le gusta, lo que le disgusta, qué es pecado, cómo yo puedo ser salvo, qué pasó conmigo, cómo fui yo creado, pero en esa creación, ¿Con qué propósito? ¿qué fue lo que me pasó en esa creación? Porque ahora yo necesito depender de un Salvador. Todo eso, para yo conocerlo, cómo yo puedo acercarme más a Dios, necesito la revelación especial. Y esa revelación especial se encuentra en la Biblia. Dios se reveló a través de un libro y un idioma. Sí, porque fue con palabras, usó reglas gramaticales del lenguaje. A través del lenguaje. A través del lenguaje. Entonces, por eso, ese libro es, vamos a decir, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Carlos, nosotros dijimos, ok, ¿y por qué la Biblia? Y no otro, porque hay más libros. Y no otro libro, porque hay otros libros que claman ser sagrados o inspirados. Bueno, inspirados solamente hay 3 religiones mayoritarias, porque hay otros que sí claman ser sagrados, pero no inspirados, que lo vamos a hablar. Ejemplo, lo primero es, Carlos, que lo primero que debemos entender es que la Biblia, nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Lo principal es porque la Biblia lo dice. Así es. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Sí, ese es el propósito de la palabra, para inspirarnos e instruirnos, corregirnos en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, quizás usted diría, pero esa no es una evidencia concluyente de que el libro diga, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios, entonces por eso yo entiendo que es la palabra de Dios. Bueno, eso no es una prueba concluyente, Carlos, sí. pero Es circunstancial, se dice, es una prueba circunstancial, es decir, que la circunstancia puede dar que sí o que no. Pero, ejemplo, no es una prueba concluyente, perfecto. Pero el hecho de que la Biblia no diga que es un libro que es inspirado por Dios, entonces sería una prueba en su contra. Así mismo. El libro que dice que es palabra de Dios, no dice que es palabra de Dios, sería una prueba en su contra. Y hay más de 4,000 versículos o cita directa donde apunta a que la Biblia es palabra de Dios, como ejemplo en el mismo libro, ejemplo Éxodo 24, 3, donde dice, y vino a Moisés, y Moisés vino, y como el pueblo y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar en pie al monte al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. O sea, que él escribió lo que le dijo Dios. Él no escribió lo que él entendió. No. Lo que le dijo Dios. En Deuteronomio también podemos ver citas donde establece que la Biblia clama ser palabra de Dios. Perdón, Carlos, que si otro libro tuviera que testimoniar de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces el otro libro fuera superior a la Biblia. Y como la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, Carlos, la misma Biblia tiene que valerse de su propio testimonio para decir que es palabra de Dios. Así es. Una de las cosas que te permite a ti darte cuenta, y por eso utilicé la palabra ahorita de ese tipo de prueba que usan en las investigaciones, que te dicen que es una prueba circunstancial, es porque puede ser una u otra cosa. Es decir, que tú digas, mira, Miguel no fue que hizo el robo, pero él estaba por ahí. Entonces una prueba circunstancial. Es decir, que pudiera ser él, pero también pudiera no ser. Entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Que hay pruebas sí que son concluyentes, ¿cierto?, que nos hacen a nosotros entender que la Biblia sí es. Y esas pruebas ni siquiera tienen que ver con terminología religiosa. Primero, para uno poder darse cuenta si lo que dice es real, porque es todo un trayecto histórico, se debe entonces de confirmar con la historia. Y una de las ciencias que estudia todo el comportamiento de lo que ha pasado en todo el trayecto de la humanidad es la arqueología. Cierto. La mayoría de descubrimientos basados en trayectoria de tiempo, de mapas y de informaciones que habla de diferentes pueblos que existían en el Medio Oriente, basado en los descubrimientos, dice que todo el trayecto es concluyente. Así es. Es decir, que no se divorcia de las pruebas concluyentes que se van encontrando. Dios decía en la Biblia que al norte estaban los cananeos, luego abren y encuentran escritos cananeos y se dan cuenta de que así mismo, como la establece la Biblia, una ciencia dice que sí se aplica. Así es. Pero se va por ahí. Pero hay otras, tantas ciencias como la del espacio, la astronomía, que casi todos los escritos basados en cómo está formado el cosmos y el mundo, como Dios dice que lo formó, dice que fue así mismo. Exactamente. Y es una cosa que leí el otro día con la NASA, una persona explicando el universo que decía, tú sabes que es años luz, y él decía, mira, el universo en algún momento estuvo oscuro. Y él decía, sí, pero estuvo oscuro. Sí, lo que pasa es que basado en la historia, vemos cómo se van comportando los astros, se dan cuenta que en ese momento no podía haber tenido luz, porque van creciendo. Sí, ya tú sabes que algo se va expandiendo, quiere decir que inició sin luz para poder ir creciendo. No pueden hacer algo y luego tener luz. Entonces, la Biblia dice, y fue la luz. Sí, que ellos están conscientes de que en algún momento, en la línea de tiempo, el inicio era oscuro. Así es, hubo un inicio. Y desordenado. Así es. Entonces, Carlos, esas son de las pruebas que tenemos. En Éxodo también 24:4 también te dice, en Deuteronomio 4:2 también habla donde él dice, clama ser la palabra del Señor.
Entonces, Ávila, otras pruebas evidentes, ejemplo, con relación a Jesús. Ejemplo, el hecho de que Jesús nacería de una virgen, ¿quién pudiera manejar o manipular una evidencia como esta? De Jesús nacer de una virgen, y quien lo dice es un profeta que escribe 700 años antes de Jesús. Claro, Otra prueba concluyente, como personas con tantos tiempos, de diferencia, diferentes idiomas, tres continentes, 1500 continentes. años de aproximado se escribe desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es un solo libro, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, como una especie de portalibro, Génesis inicia con la historia de la redención y Apocalipsis 22 termina con la restauración de esa redención. Así es. Y continúa toda la conexión basado hasta el día de hoy. Exactamente. Sí, plasmado por los apóstoles. Ciertamente. Entonces, vemos allá, Carlos, y entonces, otra cosa de la que nosotros podemos, mira, hay ejemplo, el confucianismo, el hinduismo, son religiones que no claman tener un libro inspirado. Sí, sagrado, pero no inspirado. Ejemplo, exceptuando la Veda hindú, que no puede creer en un Dios que escribió un libro, porque creen muchos dioses. Nosotros tenemos tres religiones mayoritarias. Primero el judaísmo, el segundo el cristianismo y también el islamismo. Las tres religiones mayoritarias apuntan a la Biblia. ¿Quién dice el judaísmo que es la palabra de Dios? El Antiguo Testamento, la Tanat. ¿Qué dice el cristianismo que es la palabra de Dios? El Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Corán, ¿qué dice que es la palabra? Bueno, el Corán hay algo interesantísimo. Y es que ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Que los cristianos, andando el tiempo, distorsionaron el mensaje de la Biblia, según ellos, y que Mahoma tuvo que venir para corregir la distorsión hecha por los cristianos. O sea, que las tres religiones mayoritarias apuntan a la Biblia como el libro de Dios. A ese Dios. Fíjate cómo. A ese Dios. Y es importante entender que si tú analizas a nivel de cómo funciona la Biblia, y nos vamos ya a la vida del ser humano, es un libro, vamos a decir, no me gusta usar manual, pero sí es una guía de cómo nosotros debemos de comportarnos. Un libro, Arturo, que se escribió hace 2000 años, a más de 2000 años, porque está el Nuevo y el Antiguo Testamento, que pueda cambiar el corazón de una persona. Así es. Que una persona esté distorsionada y con únicamente escuchar que tiene posibilidad de mejorar su vida sin conocer, sin haber escuchado de ese Dios, sin escuchar su voz audible, esa persona cambiar su conducta de ser perverso y volverse y decir de ahora en adelante yo voy a ser diferente. El hombre no se conoce por tener esa voluntad propia de tomar esa decisión, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Entonces, quiere decir que es un libro vivo, que ni siquiera es solamente palabras, sino que detrás de la Biblia está el tema espiritual, que es lo que destapa la fe en cada ser humano. Claro que es escuchar la palabra de Dios. Claro, Carlos. Y tú ver ese caso del apóstol Pablo, de ser prácticamente un criminal, matar, perseguir, a ser perseguido, porque entonces... conocedor de todo, información sobre todo el trayecto. ¿Y qué lo hizo la palabra? Entonces, Carlos, ya para ir cerrando, ejemplo, en el caso de los detalles, todos los detalles que habla la palabra con relación a la persona de Jesús, de dónde iban a ser, de qué familia iban a ser. Mira, lo primero que dice allá, mira, arranca en Génesis. En Génesis, cuando el hombre peca, le da una profecía, ahí mismo le dice que le iba a liberar en el 3.15, donde habla del protoevangelio, el primer evangelio, 3.15. Pero después le dice a Abraham en el 22.18, de que de Abraham iba a nacer ese Salvador de Abraham. Pero después de Abraham, ¿quién dice? De Isaac. Isaac tiene aquí a Jacob y a Esaú. Y Jacob y Esaú dicen, no, va a ser de Jacob. Y entonces de Jacob, ¿cuántos hijos tiene? 12 hijos. Y de esos 12, entonces le dice, mira, no, de los 12, de las 12 tribus, va a salir de las de Judá. Pero del grupo de la tribu de Judá le dice, mira, va a ser de la familia de Isaí. Pero de la familia de Isaí le dice, mira, va a ser el más pequeño de los hijos de Isaí. Óyeme. Sí. Y después, y tú vas... Y se viene todo el trayecto desde allá, conectando. Y puede que tú digas, no, voy a hacer todo ese trayecto, pero con tantas épocas.
Oígame. Es como que tú, Arturo, tomes una información y tú creas que dentro de 200 años tu generación va a seguir haciendo eso. Wow. Es como, Es como algo- no tiene sentido. No hay forma. de que Y la civilización sigue creciendo, sigue evolucionando, pero sigue con ese mismo deseo Así y de es. ese entendimiento de que esa palabra de Dios cambie la mentalidad de esa persona. Exactamente. No importa si fue hace 200 años, hoy está cambiando el corazón de las personas. Quiere Claro. decir que hay algo detrás de eso. Claro que sí. Por eso nosotros como cristianos, por los ejemplos y la evidencia contundente, Carlos, que tenemos, no hay forma de que no sea el libro sagrado, el libro de Dios, a donde Él se reveló. El hecho de ejemplo de establecer en el mismo momento preciso, cuando Jesús haría su entrada a esta tierra, que lo iba a hacer en el cuarto imperio, que fue en el imperio romano, tú que manejas bien la historia universal. ¿Cómo entra Jesús en el imperio Romano. romano? Y eso está en Daniel capítulo 9. Y tenía su propósito. Y tenía su propósito. Todo eso, mira, eso- El imperio, sin el imperio romano, Era- el evangelio no había forma de que llegara. Si Dios cuadró todo. Lo De orquestó, alguna manera sí. Él dice, este es el momento, Sí. esta es la época, Ujú. ahora vamos a arrancar. Como dice Efesios, en la plenitud de los tiempos, ahí ya hizo su entrada Jesús. Así es. Entonces, Carlos, ya tenemos acá ya para ir, cómo debemos aquí, la evidencia, hemos más o menos pincelada de la evidencia, pero aquí vamos acá, ¿por qué debemos estudiar ese libro? Y por qué el mismo libro nos dice Debemos estudiar. que ¿no? debemos estudiar. Y ahí entra un plano muy importante, Arturo, porque hay veces que nosotros como religiosos, y a veces ese misticismo entra, señores, poniéndole la mano a la Biblia y todas esas cosas, ahí no es que está el poder de la Biblia, no Exacto. es que... Abriéndole en el Salmo no, exactamente, 91. abriendo en el Salmo... No, la Biblia es 91. lo que dice, entender lo que dice, es lo que transforma mi corazón, es decir, Sí, el ¿verdad? valor de las escrituras está en las informaciones Sí. que contiene, no es en el elemento, Exacto. no es incluso... Y yo no quisiera ir... El poder radica en el entendimiento. En entender. Porque incluso muchas personas pueden leerla y pudieran no hacerle nada. Ahora, si entiendes lo que dice, ahí es donde inicia La transformación. de las vidas de las personas. Así es. Es el poder de la Biblia. Ahí donde está y radica el poder de la palabra en su entendimiento, Carlos. Y como dijera Martín Lutero, yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Fue que desmontó, derrumbó todo ese imperio sacro. Yo solamente la dije. Solamente la proclamé, como establece la palabra. Entonces, Carlos, tú tienes ya Pedro. Primera de Pedro 2:2, Ujú. que dice, desead como niños, y eso es un mandato que Dios nos hace a nosotros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ah, sí. O sea, Sí. oye, como dice, para que ella, tú oíste el término, para que crezcamos en salvación. ¿Tú estás viendo? Ya yo soy salvo, ¿eh? Sí, sí, sí. Siendo salvo, entonces yo debo de crecer. De crecer. Entonces eso es lo que está diciendo. Y Entonces, puedo yo también ser salvo y no estar tan... no crecer. Y tenano. Y estar un niño, porque fíjate, de hecho, el mismo libro si tú te vas a Hebreos, Hebreo también te dice, oye, ustedes debieron de ser maestros y tengo que darle todavía leche, porque ustedes todavía se han quedado, vamos a decir, gateando. No Es han podido. importante porque y ellos podían Dios hubiese venido y se hubiesen salvado. Sí, pero... Recibiendo leche. Sí, recibiendo, pero... Así que no tiene nada que ver. No, Es decir, no, porque- es un compromiso mío como Sí, cristiano. claro. Ya yo soy cristiano. Sí. Ahora, Ya yo tengo nací. Ya yo nací de nuevo. Cuando un niño, ejemplo, nace, ya es un niño, nació, sí. ya está formado, o sea, es un niño. Entonces, cuando usted viene a los pies del Señor y usted es salvo, usted está salvado. Ahora, crecer en salvación, ¿qué te va a hacer? Es la palabra, el conocer Así la es. palabra del Señor. Y por eso nos insta a escudriñarla, a profundizar en ella, apasionadamente. Por eso, desead como niños recién nacidos. El alimento. El alimento de la leche. Fíjate, tú recuerdas cuando tú tenías a tu niña pequeña y Sí, yo sí. hablaba. Cuando ese muchacho estaba en un horario que Había quería que darle su leche. desesperar, yo le decía a mi esposa, por favor, pégalo. Porque él estaba buscando Sí. la leche. Así mismo es Nos que dice Dios que debemos nosotros buscar su palabra. es su palabra. Claro, esta persona que no cree, es escéptico, ¿qué podemos decirle? Sí, es importante de que, porque cada persona debe de chocar con la palabra de Dios, pero ¿qué yo hago en este mundo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué existen los cielos? ¿Por qué Dios me trajo? Es decir,
¿por qué estoy creado? Si nada pasa porque pasa. Entonces, al yo entender y buscar esa respuesta, lee la Biblia y trata de ver si ahí está tu respuesta. Ese es mi consejo. Tú que no crees en nada, que entiendes que nada es nada, sé que tienes el deseo de saber cuál es tu propósito en este mundo. Y yo te recomiendo que la Biblia va a cumplir todas esas preguntas. Así es, y quizás tú dirías, no te vayas al Antiguo Testamento, vete al Nuevo Testamento, al Juan, Mateo, esos libros, léela, y sin prejuicio, sobre léela. todo, para que puedas entender y pídele a Dios, cuando la esté leyendo, que se te revele por medio de ella, y te aseguro que tú vas a ver que es la Biblia. ¿Y por qué nosotros como cristianos decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Más adelante, en otro programa decimos, ¿y por qué la iglesia de Roma son 73 libros y ustedes 66? Se lo vamos a decir más adelante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ese enfoque. Y no es que lean lo del 73 también, pero léelo. Así es. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos, mañana un programa tan interesante como este de su programa Mundo Cristiano. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues